Hola, ¿qué tal? Feliz año a todas, a todos. Nos da mucho gusto comenzar este programa de educación ambiental para este 2022. Bueno, deseamos que todos se encuentren muy bien de salud. Sabemos que no ha sido como las mejores condiciones para todos, pero hoy comenzamos este programa de educación ambiental para este año. Pues bueno, decirles que les agradecemos mucho que sigan con nosotros. Soy Paola Díaz, parte de la mesa directiva Ecologízate al 100. También quería mencionar que hoy es el cumpleaños de nuestra presidenta, de la maestra en ciencias, Arely Nájera, bueno, le mandamos un abrazo fuerte y que deseamos que todos se encuentren muy bien de salud. Hoy, pues es el Día Internacional de los Humedales. No queríamos dejar pasar esta fecha y pues esta va a ser como nuestra bandera de inicio para el programa de todo este año. Y en febrero, nuestros webinars en este mes van a hablar sobre todas estas problemáticas de los impactos ambientales de las mismas actividades productivas y vamos a verlo desde diferentes líneas. Pero el día de hoy tenemos una invitada que nos da muchísimo gusto, que está con nosotros y que es nuestra madrina, y su asociación ahora es nuestra madrina para este programa de este 2022, y ella es María de los Ángeles Carvajal, que es cofundadora de Sumar, Voces por la Naturaleza C, donde fortaleció liderazgos organizacionales e individuales para que impulsen política pública a favor de la sustentabilidad y se apliquen buenas prácticas en la extracción y uso de los recursos naturales de los que dependen las comunidades costeras del Golfo de California, con énfasis en marismas nacionales en la parte de Nayarit y Sinaloa. Ella, en conjunto con la Universidad de Sonora y el TEC de Monterrey, realizó un maricultivo de investigación y también comercial, tanto de bivalvos como de camarón. A partir de 1990 inició trabajos en la conservación de recursos costeros y marinos en el Golfo de California con la organización privada Conservación Internacional, donde ocupó el puesto de directora ejecutiva. Co-lideró esfuerzos a la escala de la región Golfo de California y también habló un poco sobre cómo se minimizan los impactos de la pesca industrial de camarón. Fue también el primer análisis y base de datos para el establecimiento de las áreas prioritarias para la conservación, el establecimiento oficial de 7 áreas marino-costeras protegidas y el establecimiento de 4 alianzas intersectoriales para la conservación y sustentabilidad de esta región. Entonces, Machángeles, con toda esta experiencia que tiene y que ha tenido en estos espacios costeros, ha recibido diferentes reconocimientos. Uno de ellos es, en 2007 se le reconoció como emprendedora social en Ashoka. En 2004 se le otorgó la beca Donella Meadow. Es socia fundadora de Ecocostas y de la Red Latinoamericana de Sociedades Costeras Responsables. Es autora también de más de 15 publicaciones, algunas de ellas arbitradas, y algunas de las más recientes son La pesca en marismas nacionales, un estudio de 2001 a 2015, publicada electrónicamente en 2017, el libro Economía y Desarrollo Sustentable, región Golfo de California, donde fungió como editora y coautora de 2 artículos, y La construcción de ciudadanía para la sustentabilidad, transitando de lo ambiental a lo socioambiental. Y parte de esa información es lo que nos va a traer el día de hoy, porque hoy nos va a charlar acerca no solo de la importancia de los humedales, sino si realmente nosotros estamos conservando o no, y si nos conocemos como contaminantes. Entonces su charla la denominó como ¿contaminas tú los humedales? O sea, realmente es como, ¿lo haces, no lo haces? ¿Crees que lo haces? ¿Sabes que lo haces? Y si ya lo sabes, ¿qué hay que hacer con eso? Entonces, pues este preámbulo nada más era para que ustedes supieran que hoy tenemos no solamente a una muy buena amiga, a una luchadora, porque también es parte de eso. Las asociaciones civiles estamos todo el tiempo, no solo en confrontación, sino luchando por territorios, por espacios, por ecosistemas, y que hoy en el Día de los Humedales se tiene que conmemorar esta parte de cómo tenemos que hacer estas alianzas y estas luchas por un medio ambiente mejor y para la conservación de esos espacios. Entonces, bienvenida, Machángeles. Bueno, le decimos Machángeles porque, acuérdense, bueno, es nada más para reducir su nombre, pero
ustedes díganle María de los Ángeles. Ay, pero, el resto no, no es cierto. Ya si son compas, por favor, díganle Machángeles. Y pues bienvenida, hermosa, nos encanta tenerte acá. Muchas gracias por aceptar la invitación y aquí listos para escucharte y después dialogar un poco. Muchísimas gracias, Paola. Es un gusto estar aquí, la verdad. Y bueno, quiero decir que estamos entre amigos. Veo que solo no conozco a Alba de los que están aquí presentes. Y me da muchísimo gusto poder participar en su programa de educación ambiental. Entonces, voy a empezar a dar mi charla para que no se nos cuelgue mucho el tiempo. Y también quiero decir que la información que voy a presentar no es una información mía, es una información pues de Sumar, a la organización que represento, pero también muchas personas que han participado, sobre todo gente de las comunidades que han participado en generar esta información. Entonces se me hace muy importante decirlo. Las personas que me acompañan de Sumar tienen también mucho que aportar, entonces creo que podemos hacer una discusión muy, muy interesante en esta charla. Bueno, hoy es el Día Internacional de los Humedales y después de más de 30 años de dedicarme a la conservación de la naturaleza, de la parte costera marina del Golfo de California, que es el 25% del país, nunca pensé que de esos 30 años yo me iba a dedicar a la conservación de un humedal prioritario en el mundo, ¿sí? Entonces, pues por eso agradezco mucho la invitación, porque efectivamente 10 años de mi vida profesional como conservacionista lo dediqué a ese humedal y estando ahí aprendí muchísimo, ¿no? Y uno es la importancia de los humedales, pero sobre todo cómo yo y podría decir que la mayoría de las personas en el planeta no estamos conscientes de cómo influimos en la vida de un ecosistema a pesar de estar lejos. Entonces, ojalá mi presentación vaya dejando claro a quienes estamos aquí presentes en este momento, si yo contamino o no contamino un humedal. Y porque yo no les voy a responder, quiero decirles que no les voy a responder la pregunta de antemano, pero espero darles elementos y que lo podamos discutir, ¿ok? Si contaminan o no contaminan y por qué contaminan, ¿no? Pero creo que es la manera en que uno se va haciendo consciente, el irnos haciendo preguntas y el ir buscando respuestas, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. ¿Qué son los humedales? En principio, se me hace muy importante. Yo creo que no todas las personas saben qué es un humedal. Y bueno, un humedal es bastante diverso. Un humedal es una laguna, es un estero, es un río, es incluso un arrecife. Y todos estos ecosistemas pueden ser temporales o permanentes, o sea, por decir, un arroyo temporal, una laguna temporal, porque llegó época de lluvia, y una limitante que tiene un humedal es que máximo tiene 6 metros de profundidad. ¿Ok? Entonces, por eso les presento estas fotos. Les presento una foto del río San Pedro, que es hermosísima y es de Ernesto Volado.
Les presento una playa divina que es en San Blas, en las islitas, y les presento una foto de un estero o una laguna que también es de Ernesto Volado. Entonces, todos estos son humedales, es una representación de los humedales. Los humedales son ecosistemas de los más productivos en el planeta y México, como país mega diverso, tiene es de los países que más nombramientos de humedales prioritarios tiene en el mundo. Esto es bien importante y incluso se lo debemos a Ernesto Enkerlin, pero también Luis Fuello tuvo que ver en ello, hablando de gentes que han influenciado en nuestro país con las áreas naturales protegidas o nombramientos de sitios prioritarios de humedales. Los humedales son, otra parte importantísima de los humedales es que son, les voy a decir así, maternidades del planeta. O sea, ¿por qué le digo maternidades? Porque son áreas donde muchas especies llegan a depositar sus huevos. ¿Por qué? Porque son lugares muy ricos en alimento. Entonces, van y depositan sus huevos, nacen ahí las larvas y van a tener disponibilidad de alimento. Entonces, por eso son zonas muy, muy ricas son lugares muy importantes para la anidación de sobrecrianza y, por supuesto, alimentación de muchas especies, incluida la humana. ¿Ok? Entonces, los humedales son también los riñones del planeta. Y ojo, que son una franjita chiquititita a lo largo del trópico, de los trópicos del planeta. Y esos son los riñones. Son los lugares donde llega el agua de las partes altas y los humedales, con las plantas que tienen, que pueden ser diferentes tipos de plantas, en la parte costera y tropical, son los manglares, purifican el agua. ¿Sí? Y hago un énfasis que hasta donde le es posible actualmente, ¿sí? Depende de qué calidad del agua le llegue, va a poder purificar el agua, ¿sí? Hago ojo en eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, viendo eso, los invito a visitar, a tomar como ejemplo un humedal prioritario a nivel mundial, que es Marismas Nacionales. Es el más grande y productivo humedal del Océano Pacífico de Norteamérica. Entonces, en esta foto, que es bellísima y es típica de este humedal de Marismas Nacionales, pueden ver ustedes las líneas paralelas de cómo este humedal fue creciendo en tiempo geológico debido a los sedimentos de los ríos que llegan a esta zona, que son cuatro ríos bastante grandes. El más importante, el Santiago. Luego, si vamos hacia el norte, tenemos el San Pedro, el Acaponeta y el Baluarte ya en Sinaloa, ¿no? Entonces, por eso es que este humedal se hizo tan importante y tan grande, porque en él llegan 4 ríos importantísimos en nuestro país, ¿sí? Entonces, vamos a dar una visitadita por este humedal que, a ver, no sé por qué no quiere cambiar. Ajá, a veces tarda como en lo que carga la siguiente imagen. Ok, pues a lo mejor porque... Me apareció un anuncio. Dile ok, pero no sé, o si le das directamente a las flechas. A ver, vamos a ver si con la flecha. Bueno, ahí está. Ok, ¿dónde está este humedal, Marismas Nacionales? ¿Dónde se ubica? Y se ubica en nuestro país, en México,
está en el círculo amarillo que tenemos aquí, ¿sí? Y es en el sur de Sinaloa, norte y centro de Nayarit, ¿ok? Y bueno, ¿por qué les pongo esta flecha? Aquí está la Ciudad de México, obviamente el Estado de México alrededor de la Ciudad de México, y les pongo una flecha blanca hacia marismas nacionales, porque obviamente de forma aproximada, perdón, ya está como, de forma aproximada, por ahí corre la cuenca de los ríos Lerma-Santiago. Y quiero hacer énfasis en esto porque a lo largo de esa flecha, pues están de las ciudades más grandes y de las zonas más pobladas e industrializadas del país. Y por ahí corre la cuenca del río Lerma-Santiago, por esa zona. El río, y entonces pasa del Estado de México, se sigue por Querétaro, Guanajuato, Jalisco, con Guadalajara, y toda esta zona muy industrializada y mucha agricultura. Y el río Santiago fue, vamos a decir, el río más importante para marismas nacionales en términos de caudal y aportación de sedimentos, ¿sí? Y lo digo fue porque ahora está triplemente represado en Nayarit. Siguen llegando las aguas del río Santiago, pero ya no es en la misma magnitud. Pero desafortunadamente siguen llegando las aguas del río Santiago tremendamente contaminadas, ¿sí? Porque van cargando aguas contaminadas desde el Estado de México, pasando por todos los estados que ya mencioné, hasta llegar a Nayarit. Y, y aunque están represados y las presas retienen muchos sedimentos, las aguas siguen estando muy, muy contaminadas. Entonces, si tú vives a lo largo de esta ruta, pues difícilmente este, estás, estás ajeno a esta cuenca del río Lerma-Santiago, porque seguramente por ahí recibes el agua que usas en tu casa o lo que consumes de frutas, verduras, agricultura, ganadería, o los productos industrializados que consumes están en esa zona, vamos a decirlo así, nomás para dar un poco de elementos para responder la pregunta de ¿contaminas tú los humedales? ¿Sí? Entonces, nos podemos regresar después a esto si no quedó claro. Pero bueno, volvemos a marismas nacionales, este humedal prioritario. ¿Por qué es prioritario este humedal? Porque alberga el 25% del bosque de manglar en México. Y bueno, ¿por qué es importante tener bosque de manglar? Bueno, el bosque de manglar es de los, casi de los únicos bosques que soportan agua salina e hipersalina, ¿sí? Y permiten la incorporación de otras especies alrededor de ellos. Entonces es un bosque que alberga mucha vida. Nomás recuerden que la sangre de su cuerpo es salobre. Entonces, para imitar la, para generar vida en general, se requieren de minerales, de sales. Y, y estos bosques de manglar en estas lagunas donde se presentan son generadores de vida, ¿sí? Marismas Nacionales tiene más de 200,000 hectáreas de lagunas y bosques de manglar. Están decretados como reserva de la biosfera en Nayarit y son parte del sistema de áreas naturales protegidas en México. Es un humedal prioritario para su conservación en el mundo, como lo dije antes, y a eso se le denomina como sitio Ramsar. Ramsar es un lugar donde se crearon estos sitios prioritarios, estos humedales prioritarios. Entonces, Marismas Nacionales hace ya bastantes años que tiene esta denominación por su tamaño
por su importancia y porque alberga a muchas especies migratorias y residentes, ¿sí? Otro aspecto muy, muy importante de Marismas Nacionales es que en sus 7 municipios, a lo largo de 7 municipios, tiene más de 300,000 habitantes que viven de la agricultura, de la pesca, de la ganadería, de la acuicultura y del turismo. Me parece muy relevante hacer énfasis en estas actividades porque estas actividades están muy ligadas al ecosistema, a la riqueza del ecosistema, ¿sí? Y el 70% de sus habitantes son ejidatarios, o sea, las tierras son ejidales, primordialmente ejidales. Eso quiere decir que tenemos un gobierno de base comunitaria muy importante en este ecosistema y dentro de sus lagunas produce el 32% del camarón de estero, el 100% del ostión nativo, el 74% del robalo y el 53% de la mojarra del noroeste de México. Hablar de esto, del noroeste de México, no es cualquier cosa. ¿Por qué? Porque en el noroeste de México está el Golfo de California y en esta zona, que es donde también se encuentran marismas nacionales, en el Golfo de California, esta zona, el noroeste de México, aporta el 70% de los productos pesqueros del país. Entonces, marismas nacionales es muy, muy significativo para aportar de estos productos pesqueros por los números que ya les presenté. ¿Sí? Entonces, pero bueno, ¿cuál es la problemática de este ecosistema? O sea, y esta diapositiva nos lo dice de forma muy, muy, muy contundente, ¿no? Y esto no lo digo yo, lo dijeron 177 participantes de marismas nacionales con un análisis científico detrás también, que dice la contaminación es nuestro principal problema, ¿sí? Y viene por la contaminación de las aguas, la pérdida de biodiversidad, pérdida de manglar, infraestructura turística, entonces erosión, pero básicamente el principal problema es la contaminación que viene desde cuenca arriba. Cuando hablo de cuenca arriba digo, o sea, desde las tierras agrícolas que están contaminadas por pesticidas y fertilizantes, y eso escurre hacia los arroyos, hacia los ríos, y eso llega a las lagunas de esta humedal, de marismas nacionales. O sea, de cuenca arriba, de la parte más alta, llega a la parte más baja, que suelen ser los humedales. Los humedales son las partes más bajas de los ecosistemas, ¿sí? Entonces reciben toda la contaminación. Y aquí ustedes pueden ver, en la mano izquierda, pueden ver los municipios de los que se conforman marismas nacionales, al norte con Escuinapa en Sinaloa, y luego 6 municipios desde Acaponeta, Tecuala, Rosa Morada, Tuxpan, Santiago y San Blas, todos ellos en Nayarit, y son los que forman parte de marismas nacionales, ¿ok? A mano derecha ustedes pueden ver el diagnóstico que se hizo con los participantes de un proceso de planificación ahí en marismas nacionales, y todas esas partes rojas que ven en el mapa es como un semáforo, ¿sí? Las partes rojas son las más contaminadas o que tienen mucho más uso y por eso están más contaminadas. Luego vienen las partes naranjas, luego las amarillas, luego las verdes. Entonces ustedes pueden ver en las partes rojas es donde tenemos agua y es donde están las lagunas de marismas nacionales y están bastante contaminadas, ¿no? ¿Esto qué provoca? Provoca un
un incremento en conflictos entre los usuarios, ¿sí? Provoca expulsión de la población, una vez que la población, de que el ecosistema o las zonas terrestres pierden fertilidad, las lagunas ya no dan la misma pesca, pues la gente tiende a irse del lugar. Y también propicia la competencia por los recursos naturales, ¿sí? Y además, un lugar en crisis, pues deja de atraer inversión. Entonces entramos en una situación de perder, perder, ¿ok? Entonces este mapa de la derecha es un mapa que es para decir, ojo, aquí tenemos que hacer algo, ¿sí? Y entonces, en base a este diagnóstico, que es un diagnóstico totalmente participativo, hecho con toda la gente de Marismas, pues no con todas, pero sí con más de 600 personas de Marismas nacionales, decimos, ojo, aquí hay algo que debemos hacer y pronto, ¿no? También aquí en estos mapas, ustedes pueden ver en el lado izquierdo que en el 2010 se veían las aguas residuales, pues bastante ya significativas, ¿sí? Que es la parte roja, las aguas residuales son la parte roja en el mapa, ¿sí? Pero vean la tendencia al 2045. O sea, las aguas residuales se incrementan de una manera significativa y esto significa, obviamente, contaminación, ¿sí? Son aguas no tratadas, aguas que, que vienen a contaminar significativamente el ecosistema y que trae decadencia en la economía de la zona. Entonces, en base a 15 talleres de trabajo que hicimos con la gente en Marismas Nacionales, se sacó un pronóstico y todo un análisis de prospección con bases de datos. Se sacó un pronóstico de cómo será la productividad de marismas nacionales al 2045, pero aquí quiero hacer énfasis al 2027, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, estamos en el 2022, faltan 5 años para el 2027, y vean esto, ¿sí? En la línea, sé que son muchas líneas, pero pueden ver ustedes la calidad del agua, aquí en la línea azul agua, la calidad del agua va bajando dramáticamente, la disponibilidad de agua, que es rosa, fuchsia, igual, el cambio de uso de suelo aumenta. ¿Qué significa el cambio del uso del suelo? En general significa deforestación, ¿sí? Pérdida de ecosistemas, eso es lo que significa la línea naranja. Calidad del suelo también baja, y esto son los suelos agrícolas, cómo baja la calidad. Residuos sólidos urbanos, por supuesto, van aumentando. Esto quiere decir generación de basura, aumenta. Y los recursos naturales, esta línea verde gruesa, cae dramáticamente para el 2045. Básicamente para el 2045 cae todo, pero en esta línea de aquí precisamente, del 2022, a donde estamos iniciando ahorita, al 2027, ¿sí? Es el punto de quiebre, ¿ok? Aquí empieza a bajar las que bajan y empiezan a subir de manera significativa los que suben. Por lo tanto, para el 2027 es urgente hacer algo porque después va a ser muy difícil y porque tenemos una baja calidad de agua,
menor disponibilidad de agua, mayor volumen de residuos, menor calidad del suelo, más cambio de uso del suelo, o sea, pérdida de ecosistemas, y por lo tanto, esto nos da que para producir lo que querramos producir, se incrementan los costos, ¿sí? Si quieres hacer agricultura, que es la mayor actividad económica en marismas nacionales, tienes que usar más fertilizantes, o sea, para revivir a la tierra, ¿sí? Y entonces ahorita podríamos decir que tenemos 5 años para revertir las tendencias, ¿sí? Aquí en la diapositiva dice menos de 6 años, efectivamente, pero ahorita ya tenemos 5 años, ¿ok? Y toda esta... Entonces, la pregunta es, ¿cómo llegamos a este escenario? ¿Sí? Y ese fue un proceso de 2 años, del 2017 al 2019, donde más de 600 participantes, principalmente sectoriales, de los sectores económicos, pero también gubernamentales, realizamos 15 talleres de trabajo. A través de campañas informativas llegó la información de avances de estos 15 talleres a 100,000 personas de marismas nacionales, o sea, una tercera parte de los habitantes. 34% de la población se sensibilizó sobre esta información y algo importantísimo, 70% de la población dijo estar dispuesta a cambiar sus prácticas para mejorar su situación, puesto que ya viven la problemática. Entonces, ¿qué proceso seguimos en estos 2 años? En estos 2 años decidimos realizar la metodología de Programa de Ordenamiento Ecológico Local, que es una metodología de la Semarnat para llevar a cabo ordenamientos a nivel local, a nivel de los municipios, y estos ordenamientos tienen 4 etapas, que son estas: la caracterización, el diagnóstico y el pronóstico. Del 2017 al 2019 hicimos estas 3 etapas, y la propuesta de programa de ordenamiento, esa ya debe de ser oficial. Por lo tanto, entró en otra fase. Ahí entrábamos en otra fase. ¿Ok? Entonces, aquí de hecho estamos en Santiago Ixcuintla, en esta foto. Ok. Y acabábamos de hacer uno de los talleres que les comentaba. Entonces, ¿por qué decidimos que era importante hacer ordenamientos ecológicos? Programas de ordenamientos ecológicos locales. Porque los programas de ordenamientos ecológicos locales regulan las actividades económicas en colaboración con autoridades y con los propios productores, ¿sí? Entonces, regulan las actividades agrícolas, pesqueras, acuícolas, turísticas, ganaderas, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, para marismas nacionales, que son las principales actividades económicas, cuando un lugar está ordenado, motiva la inversión. Entonces buscamos atraer inversión, definimos el mejor aprovechamiento aquí con la gente y con los locales y las autoridades en manera conjunta. Decimos, esta es la mejor manera de aprovechar el territorio a través de esta metodología, y maximiza los consensos y minimiza los conflictos entre los sectores sociales, privados y autoridades. Entonces, pensamos que esta es una muy buena manera de buscar un manejo territorial participativo. Ojo con eso, ¿sí? Es muy importante que el manejo sea participativo. Entonces, otras características de los ordenamientos ecológicos es que son iniciativas ciudadanas gubernamentales. Un ordenamiento no lo lleva únicamente la autoridad. Por ley,
los ciudadanos deben de participar y lo hacen a través de un consejo, ¿sí? Entonces, a través de los años y con el gobierno municipal, el gobierno estatal y el gobierno federal y las personas locales, se va definiendo y instrumentando el ordenamiento. Pero además tiene una visión de cuenca. Para un humedal esto es crucial, que tenga visión de cuenca, que se visualice qué me llega de fuera. Por ejemplo, yo les hablaba al inicio de mi plática que a marismas nacionales llegan aguas del río Lerma desde el Estado de México, ¿sí? Y llegan aguas bien contaminadas desde allá, y entonces tenemos que estar conscientes que estamos recibiendo eso y qué vamos a hacer al respecto. Entonces, todo el análisis que se hizo en marismas nacionales fue con visión de cuenca y se dijo cuáles son las consecuencias y cuáles pueden ser mis alternativas, ¿sí? Pero además, insisto en la participación ciudadana porque si la ciudadanía se le trata de imponer una manera de hacer las cosas, difícilmente vamos a avanzar o nos va a llevar demasiado tiempo avanzar. Pero si vamos junto con la ciudadanía, si la ciudadanía vamos junto con el gobierno y somos corresponsables, esto puede pasar de forma más rápida. No es fácil, por supuesto, no hay una varita mágica, pero es mucho mejor hacerlo de esta manera. Y además un ordenamiento ecológico se decreta y es decretado a nivel municipal, estatal y federal, y este decreto tiene una duración de 10 años o más. Pero bueno, o sea, se debe de ir revisando el ordenamiento y se debe de ir actualizando y por lo tanto son procesos vivos, ciudadanos gubernamentales, para que esto vaya dando los frutos que se espera. ¿Sí? Y bueno, con ese proceso de 2017 a 2019 y toda la información que se generó, Sumar y todas las otras organizaciones e instituciones que están al fondo de esta diapositiva han impulsado 4 ordenamientos ecológicos locales de 4 municipios de los 7 que conforman todo marismas nacionales. Sin embargo, hay posibilidades con el actual gobierno estatal que los 7 municipios de marismas nacionales logren sus ordenamientos ecológicos. ¿Cuáles son estos 4 municipios que están avanzando en sus ordenamientos ecológicos? Son Escuinapa, en el sur de Sinaloa, que lo podemos ver aquí al norte, es este rosado, fuchsia. Tecuala, Nayarit, que lo tenemos aquí, Tecuala. Rosa Morada, que es este grande que está aquí, que es el municipio de Rosa Morada, y San Blas, que está aquí, al sur de marismas nacionales, ¿sí? Y se espera que estos 4 municipios logren decretarse, logren el decreto de sus ordenamientos en este año, en el 2022. Entonces, eso pues implica mucho compromiso, mucho trabajo de la ciudadanía, de los gobiernos y de una organización como Sumar que está siempre ahí, como otras organizaciones como Manglar, Asociación de Hoteles y Moteles en San Blas, entonces los municipios, por supuesto, y son muchos los que tienen que participar para que esto suceda. Disculpen que no les dije antes qué significa este logo de Marismas Nacionales. Este fue el logo que decidieron por votación la gente de Marismas Nacionales para que representara el proceso de planificación y el cual está haciendo posible que se avance en estos ordenamientos ecológicos. ¿Sí? Por eso es que lo pongo acá, porque este logo nos representa a todos, gubernamentales y sociedad. Y bueno,
Lo anterior fueron iniciativas grupales, iniciativas de comunidad, pero para ayudar un poco a responder la pregunta si contaminas tú o no los humedales, yo hago las siguientes preguntas. Y también, ¿cómo puedes apoyar para reducir la contaminación en este humedal prioritario? Te lo pregunto porque si tú estás a lo largo de a lo largo desde la Ciudad de México hasta Nayarit o hasta Sinaloa, eres parte de este cuenca del río Lerma, Santiago, pues es una pregunta muy importante que nos deberíamos de hacer. O sea, ¿cómo puedo yo contribuir a reducir esta contaminación? Y por lo tanto, ¿qué productos consumo y desecho como aguas residuales? ¿Sí? Pero todavía más importante es que me pregunte a dónde van y cómo son tratadas mis aguas residuales. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué significa? Me tengo que informar, pero no solo me tengo que informar, también debo de influir en mis autoridades locales para ver cómo se tratan mis aguas residuales. Pero antes, cómo yo evito contaminar las aguas residuales. Cuando menos al mínimo, obviamente las aguas residuales siempre van a ir contaminadas, pero se pueden contaminar menos y también eso es una iniciativa individual que depende de cada persona, ¿sí? Entonces, se me hace bien importante, esto lo podemos seguir discutiendo ahorita si quisieran profundizar más en ello. Y por último, para terminar y abrir la plática, les quiero decir que el 50% de los y las habitantes de marismas nacionales viven en pobreza o pobreza extrema. Y su economía depende directamente de este humedal, depende del ecosistema, ¿sí? Entonces, mi invitación a ti es apoya y apóyate a ti con tus acciones a conservar este importante ecosistema que mitiga el cambio climático, pero que además, ¿sí?, es importantísimo para más de 300,000 personas de manera directa en su economía. Pues muchas gracias, espero haber sido clara y si no, pues con mucho gusto recibo preguntas y trato de responderlas. Perfecto, hermosa. No, hombre, creo que no nada más fuiste clara, sino que diste en este punto tan delicado de los datos, que eso siempre, siempre mata todo este imaginario que pueda tener alguien en el sentido de que no pasa nada o no sucede nada. Creo que estos datos tan importantes y las tendencias que bien nos marcas, ha quedado como muy claro que tenemos de urgencia que actuar y que trabajar de manera, pues, pantier, dijeran acá en el pueblo, ¿no? Vamos a abrir un tema, el espacio para preguntas y respuestas. Hace un ratito, Luisana Vega es una estudiante de doctorado en la UNAM y me mandaba unos mensajitos y me dice, oye, Pau, ¿y ya están decretados esos ordenamientos ecológicos? Ahorita, pues es una de las primeras preguntas para ti, Macha Ángeles. ¿Cómo va el proceso de decreto? Yo sé que el trabajo de diagnóstico, todo el trabajo de mesa y de trabajo con las comunidades y las personas lleva su tiempo y es muy rico. Muchas veces estos procesos de planeación se quedan aturados en la voluntad política de quien va a decretar. Entonces, en esta parte de que debemos hacer uno, pues vamos nos echamos ahí ese brete nosotros también de divulgar que ya están estos trabajos hechos, pues para poder presionar a que se decreten si no están, o qué tan encaminados van a eso,
En lo que por favor le abrimos ahí a preguntas y respuestas. Ahorita estaba aquí Rosy, pero se salió, entonces ahorita a ver si regresa. Alba, Carlos Mental y los demás para que puedan intervenir en un ratito más. Mecha Ángeles. Bueno, la manera fácil de responderle a Luisa Vega, ¿verdad? Todavía no están decretados, y lo digo con mucho orgullo, es decir, todavía no están decretados, son 4 ordenamientos ecológicos locales de 4 municipios, pero van bastante bien, ¿sí? Ahorita acaba de ocurrir el cambio de gobierno estatal en Nayarit, y municipales también, sobre todo, a ver, en Sinaloa también. Entonces, entonces tú sabes, aunque se hayan firmado varios de los pasos importantes para lograr el decreto, y los estudios para que esto suceda, hay que retomar las cosas con las nuevas autoridades municipales y estatales, en este caso. Y en, en Nayarit hay muchísimo apoyo por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable para que los municipios que ya van avanzado, que son Tecuala, Rosa Morada y San Blas, saquen los ordenamientos este año. En este caso, el más avanzado es San Blas, que ya incluso tiene una propuesta de ordenamiento, pero no van muy atrás Tecuala y Rosa Morada, al igual que Escuinapa en Sinaloa. Entonces, lo que es muy importante es que en los 4 casos, Escuinapa, se requiere hacer un taller con la gente para que revisen las propuestas de ordenamiento, las retroalimenten, y después de eso es pasar a una consulta pública, ¿sí? Y poner la información a disposición de toda la gente como aviso de decreto antes de. Entonces, esos son pasos que se siguen comúnmente, pero hay muchísima disposición. Por supuesto, si la ciudadanía hace más presión, esto mejor sucede, ¿no? Si la ciudadanía presenta interés en ello, es mejor. Pero todavía falta. Quien nos puede incluso si ampliar la respuesta es Ernesto Volado, que está con nosotros aquí, puesto que ellos están en comunicación con las autoridades todos los días y pueden decirnos incluso cómo podríamos ayudar para que esto se dé más rápido, ¿no? ¿Sí? Bueno, si gustan rapidísimo, efectivamente lo que mencionan es este cambio de administraciones, tanto municipales como estatales, llevaron a hacer una ratificación de los acuerdos que ya se habían tomado con las administraciones anteriores. Afortunadamente, los 3 municipios de Nayarit dijeron, adelante, continuamos con el proceso, pero bueno, son trámites legales y burocráticos que hay que hacer de volver a firmar documentos. Pero efectivamente el calendario que hemos revisado con las autoridades estatales y municipales es que para finales del primer semestre o principios del segundo semestre de este año se pudiera tener el decreto de los 3 municipios de Nayarit. Y en el caso de Sinaloa, hoy precisamente estamos reactivando el proceso también para terminar lo que quedó inconcluso y en Escuinapa también por motivos de COVID. Y es muy probable que en este año también tengamos los 3 de Nayarit y el de Sinaloa ya decretados.
Perfecto. De hecho, Ernesto, antes de que te nos vayas, creo que esta siguiente como comentario de Luisana. Luisana pregunta que si las tendencias, que si ustedes tienen entre sus muestras de datos, que fue lo que arrojó parte de la investigación, es si tuvieron algún tema en el incremento de la temperatura del cuerpo de agua debido a la contaminación. Si también manejaron temas biológicos en el diagnóstico, bueno, para quienes no saben, estos talleres estuvieron como enmarcados en un tema de hacer una visión compartida de cómo los pobladores ven marismas nacionales en Nayarit y en Sinaloa. Estuvieron juntos, todos, agricultores, pescadores, todas las diversas personas que viven y conviven en el humedal para poder desarrollar estos temas en el diagnóstico, o sea, qué es lo que viven ellos desde cerca, pero también ellos como sumar en esta parte de acompañamiento como asociación, estuvo haciendo todo este proceso de planeación para que se pudiera tener una propuesta más en concreto. Entonces, imagino que lo que Luisana quiere saber es si ustedes tuvieron algún tipo de medición para calcular el tema del incremento de temperaturas en la cuenca, por el tema de contaminación que evidentemente pues va a afectar a la producción de todos estos productos costeros y marinos de los cuales se beneficia la comunidad, ¿no? Bueno, lo voy a decir, si quieres, yo de manera general, Ernesto. En los 15 talleres en sí, trabajamos con información ya disponible. Sin embargo, sumar con las cooperativas pesqueras más importantes de marismas nacionales, llevamos 6 años, si no me equivoco, haciendo monitoreo biofísico de las lagunas junto con ellos, donde vamos midiendo temperatura, o sea, una serie de datos que, entre ellos temperatura, por supuesto, y profundidad, etcétera, etcétera. Ahora Sumar está haciendo un monitoreo mucho más riguroso para las lagunas, con datos mucho más científicos, vamos a decirlo así, junto con los pescadores, junto con la gente local, pero de mucho, mucho más riguroso, ¿no? Tanto con acuacultores como con pescadores. Pero eso viene siendo de manera paralela, no se hacen estos 15 talleres, en los 15 talleres sobre lo que se basan los ordenamientos ecológicos, es con información disponible y es información disponible de manera, vamos a decir, casi homogénea para toda la región de marismas nacionales. Sin embargo, sí podemos ver a nivel local y a nivel de las principales lagunas en marismas nacionales cómo está la situación de la contaminación. Entonces ahí le cedo la palabra a Ernesto porque los últimos datos yo no los conozco. Sí, claro, con gusto. Con referente a la información que presentó Más Ángeles en estos mapas, nomás para hacer una aclaración que creo que en la pregunta que hace Luisana, lo que muestra no es un incremento de temperatura de los cuerpos de agua. Lo que muestra es el aumento en las fuentes y en la cantidad, en las fuentes de emisión de aguas residuales, ¿sí? Entonces, esos colores rojos, ¿no? O sea, el gradiente de rojos entre 2010 y la tendencia hacia el 2045, lo que muestra es un aumento en la cantidad de hectómetros de aguas residuales y las fuentes de emisión. Si vienen de aguas, por drenes agrícolas, aguas residuales acuícolas o de centros de población, pero no reflejan temperatura. Nada más quiero hacer esa aclaración, ¿no? Sí, entonces por ahí fue como se vino como la confusión, entonces yo dije, ay, canijo. Bueno, Alba pone, que quiero pensar que es Alba Durán, saludos, hermosa, un panorama muy preocupante a nivel estatal y más por la herencia hidrológica de la cuenca del Lerma-Santiago. Como ciudadanía viviendo en el medio urbano, en Tepic, ¿qué acciones inmediatas podemos asumir
para, si no ayudar, a batir esta tendencia? Saludos y muchas gracias. ¿Qué acciones? Bueno, las acciones dependen mucho de dónde estés. O sea, no sé si Alba esté en Tepic o esté en la Ciudad de México, pero si Alba está en Tepic, desde mi punto de vista, y oyendo que es una profesionista, creo que es muy importante acercarse a motivar a las personas del INPLAN a que se logren estos ordenamientos. La información, Alba, está disponible con todo gusto. Sumar la tiene disponible. Es una información que se generó con fondos donados. O sea, nosotros con todo gusto la ofrecemos y además nos sentimos, siempre todo es mejorable, pero pensamos que son análisis que en la historia de marismas nacionales no se habían tenido. Entonces, si las personas están ahí en Nayarit, sería lo ideal que impulsen estos ordenamientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a hacer un manejo de la zona y un manejo con la gente, junto con la gente, tomando el parecer de la gente y de los gobiernos. Pero otra cosa que también es importantísimo es que estos ordenamientos nos permiten trascender los cambios de gobierno, porque como son ordenamientos de 10 años, la ciudadanía dentro de ese consejo nos va a ayudar a trascender y hacer que se continúen las directrices del ordenamiento con la siguiente administración. Esto sería así también maravilloso porque definitivamente los municipios se reinventan cada 3 años en lugar de continuar algo, ¿no? Entonces yo, Alba, te invito a que conozcas esta información, a que conozcas el avance de estos ordenamientos. Con mucho gusto te podemos pasar información. Si conoces a la gente del IPLANAI, pues acércate a ellos, y si no las conoces, pues puedes conocerlos, porque ellos tienen mucho que ver con esto, y también la gente que está en la Secretaría de Desarrollo Sustentable, ¿no? La gente encargada de ordenamiento y de medio ambiente. Entonces, creo que eso ayudaría muchísimo, como también, pues hacernos conscientes y dejar de contaminar, digo, predicar en mi propia casa, ¿no? O sea, y para eso hay muchísima información. Todos sabemos que si uso cloros y que si uso etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay muchos contaminantes. Simple y sencillamente si uso pesticidas por fumigar mi casa y todo ese tipo de cosas, pues igual voy contaminando, ¿no? Sobre todo, digo, el río Mololó ahí en Tepic es una tristeza, ¿no? No va a dar hasta donde yo sea marismas nacionales, pero como quieres, una tristeza cuando podría ser un lugar precioso para la ciudad, ¿no? Entonces, pues por ahí podemos empezar. Sí, hermosa. Creo que no solamente es como informarnos, sino tener en esta perspectiva el tema de la cuenca, como al inicio Macha Ángeles comentaba, todo lo que nosotros hagamos acá arriba va a llegar tarde, temprano, como sea que llegue, va a llegar a esta zona. Y si ya nosotros, los de la cuenca alta, disfrutamos del pescado, disfrutamos de camarón, disfrutamos de todos estos privilegios y también de esta protección que estos humedales nos dan con los huracanes y con todos los eventos meteorológicos, el compromiso tiene que ser de ida y vuelta, o sea, no solamente de decir, mira, no, hombre, yo qué rico, me aprovecho, voy, como mi pescadito y regreso a mi casa tranquilamente, pero no me doy cuenta de que todo está, al final todo va a ser un círculo, ¿no? Que en un momento también se regresa hacia nosotros.
y que es tan importante esto que bien comentaba Macha Ángeles en el tema de esta visión de cuenca, porque a medida de eso es como vamos a tener mejores o acciones más asertivas en favor de. Y bueno, en el tema de esto de los ordenamientos, Macha Ángeles, si bien es cierto, la reserva de marismas pues es relativamente joven en Nayarit. Sinaloa todavía no completa, ¿verdad? No completa el trabajo de armarse como área natural protegida, ¿verdad? No, no, se quedó en el aviso de... Ok. Ese tema de seguridad que nos da, tampoco ha generado en estos años de la reserva de marismas que el programa de manejo se esté como aplicando como deba hacerse. En esa parte, ¿cómo podemos orientar a seguir presionando en este tema o del ordenamiento? ¿Van a ir juntos o paralelos el ordenamiento municipal de cada uno de estos municipios de la reserva junto con el programa de manejo de la reserva? ¿Se empatan? Espero me escuches bien. ¿Sí me escuchas bien ahora? Porque creo que mi internet falló un poco. Pero mira, definitivamente, es más, lo que puedo decir es que los programas de ordenamiento ecológicos locales vienen a arropar al programa de manejo de la reserva. ¿Por qué? Porque los programas de ordenamiento van más cuenca arriba, ¿sí? O sea, cubren todo un municipio y la reserva se va únicamente a lo largo de los humedales, los manglares, las lagunas, los esteros, esa zona, ¿no? La reserva de la biosfera. Entonces la reserva, podría yo decir, queda bastante limitada, a diferencia de un programa de ordenamiento donde ya puedes abarcar todo un municipio y las decisiones se toman a nivel municipal junto con el Estado y junto con la Federación. Entonces viene a fortalecer la reserva, estos programas de ordenamiento, y de hecho, Víctor Hugo Vázquez, el director de la Reserva de Marismas Nacionales, pues ha participado desde un inicio en los talleres, en los 15 talleres que mencioné, y ahora también en el avance de estos decretos, ¿no? Porque eso viene a ayudar a que se logren, ayudar a mayor logro de los objetivos de la reserva, ¿sí? Sí, es que muchas veces estos límites o este polígono que tiene la reserva, pues administrativamente le conflictúan, ¿no? Al tratar a salir fuera de, porque ya no es su polígono. Pero si bien es cierto, estos instrumentos ayudarían como bien dice Macha Ángeles, a papachar, o como decir, yo le doy un mazo más pesado, ¿no? A todas las acciones. Y creo que entre toda esta conversación, Macha Ángeles y Ernesto, que es también parte de Sumar, creo que en estos datos que ustedes daban de la reducción en el acceso y calidad de agua, que son estas tendencias que tenemos como las más importantes o las más peligrosas que ahorita mencionabas, ¿cómo podemos manejar en este tema, o también cuál es tu opinión con estos proyectos por ejemplo, ahorita tenemos el canal Centenario, que bueno, el actual gobernador le va a cambiar de nombre recientemente porque ya no le gustó el Centenario porque es del gobernador anterior, pero hay nuevos fondos para seguir financiando, que va a haber el canal para apertura de, ya sabes, el discurso de las tantísimas hectáreas de cultivo en esta zona precisamente, yendo para Rosa Morada, donde en estos números rojos o en este mapa que manejabas ahorita de los rojos en disponibilidad y en todo eso, ¿cómo no se le está dando también se le estaría dando un segundo discurso a la ciudadanía de si ya tenemos un estrés hídrico, pero no le hace, de todas formas seguimos pasando por ahí la obra?
¿Cómo van también tus percepciones acerca de estos intereses que no dejan de seguir siendo latentes en seguir represando los ríos que tenemos todavía más arriba? No solamente el San Pedro, la Caponeta y más arriba, que siga siendo esa tendencia de represarlos para almacenamiento y también para generación de energía. Mira, creo que el riesgo del Canal Centenario, inmediato lo voy a poner, no a largo plazo, está precisamente en pasar las aguas del río Santiago hacia lugares donde están menos contaminados, ¿sí? El río Santiago y toda la zona a lo largo del río Santiago hasta llegar al mar, es muy fácil, por ejemplo, los arroceros, que son muy famosos de ahí a lo largo del río Santiago, en Santiago Ixcuintla, en el municipio, básicamente dicen, yo no riego mis tierras con las aguas del río Santiago, yo tengo pozos, ¿sí? O sea, ¿y por qué pozos? Porque la tierra logra filtrar, ¿no? Las aguas y entonces riegan con pozos, con agua de pozo. Pero básicamente los pescadores se quejan porque pues ahí ya no hay lo que había, los agricultores, entonces todo está bastante contaminado, son aguas que ya vienen muy contaminadas desde toda la cuenca arriba, y si lo que se está buscando es pasar esas aguas hacia lugares menos contaminados, creo que ahí está una de las consecuencias graves inmediatas. En cuanto al que se represe el río San Pedro, por ejemplo, que fue una amenaza muy fuerte que tuvimos, lo veo muy difícil, lo veo difícil sobre todo en este sexenio, no creo que se dé en este sexenio, a lo mejor en otro lo reviven, pero en este sexenio ya no fue prioritario para la federación actual, además de que es una presa carísima, muy, muy cara, y totalmente inviable, muy, muy inviable en términos económicos, o sea, y por otro lado, ahorita el gobierno actual lo que quiere es eficientizar las presas que ya tiene. Nayarit ya tiene 3 presas y las tiene en el río Santiago y son de las más ineficientes en el país. Entonces, lo que se esperaría más bien es que se buscara mayor eficiencia para las presas que ya están en el río Santiago antes de represar los otros ríos, ¿sí? Cuando menos a nivel de este gobierno, que le quedan 3 años, siempre los proyectos se pueden revivir y principalmente se hace por corrupción, pero también quiero hacer énfasis que SUMAR tiene un análisis muy, muy bueno de la inviabilidad de la presa Las Cruces sobre el río San Pedro, y ese lo conoce muy, muy bien Ernesto, y lo hizo un experto en el tema, y además lo avalaron varios expertos de energía, de producción, de generación de energía en el país. Entonces, puede ser tema de de otra charla en Ecologízate al 100, pero ahí es un tema que por ningún motivo se debería de permitir, pues, ¿no? Hay muchas otras maneras de aprovechar el río San Pedro, no haciendo una presa que nos costaría muchísimo a los mexicanos en muchos sentidos, sobre todo a los nayaritas, porque sería matar una de las principales fuentes de agua dulce para marismas nacionales en este caso, ¿no? Perfecto. Sí, creo que estamos como en el mismo tenor. No dejamos de observar todos estos fenómenos porque pues no vaya a ser que nos madruguen en algún momento, dijeran los de acá de Santiago. Pero bueno, creo que todo esto que comenta Macha Ángeles
A quien tenga interés, vamos a poner, cuando este video ya pase a estar siguiendo en promoción, el enlace de la página de Sumar. En esa página vienen varios descargables donde está esta información que ella bien comenta. Sumar ha hecho énfasis en también hacer como estas infografías que puedan resultar fácil de digerir para la población en general y que los datos, si quieres profundizar, también te da la opción de que puedas profundizar para que ataques mejor estos datos. Pero lo que más ayuda es que todo este trabajo que ellos han tenido durante varios años, en el trabajo directo con las comunidades, que no solamente son con las costeras, sino también con todos estos grupos de agricultura y demás, es lo que ellos tienen también como en un inventario bastante interesante. Ernesto quiere hacer un comentario sobre los ordenamientos y las presas. Ernesto. Sí, es muy relevante, viene muy en el momento, sobre todo a finales del año pasado, cuando pues allá en Nayarit se volvió a vivir un evento natural de grandes lluvias que otra vez volvieron a provocar inundaciones tanto del río Acaponeta como del río San Pedro. De hecho, con base en imágenes satelitales, pudimos identificar que en el caso de, por ejemplo, en el caso del huracán Vila en el 2018, recordarán perfectamente pues, la terrible inundación que sucedió en Tuxpan, ¿sí? Con el desbordamiento del río San Pedro. Algo sucedió en el territorio del 2018 al 2021, porque con Pamela bajó mucho menos caudal, o sea, menos cantidad de agua, ¿sí? Y bueno, ahora quien se inundó fue San Vicente. O sea, Tuxpan no, o sea, en el 2018 Tuxpan se inundó y San Vicente no en la misma medida. 3 años después, con menos cantidad de agua, San Vicente llegó a estar 1,20 m debajo del agua. Entonces, algo sucedió en esos 3 años en el territorio, tanto en la parte natural, digamos, pero también en la parte, digamos, de infraestructura, ¿no? O sea, eh, generada, pues, o sea, por las personas, ¿no? Entre si el malecón que hicieron en Tuxpan, o sea, el agua ya no pasó para allá y ahora se fue a San Vicente. Y son cosas que precisamente un ordenamiento te permite identificar, ¿no? Y con antelación, cuando entiendes de mejor, con mayor detalle el comportamiento de las cuencas y las microcuencas. Entonces, a lo que voy y cómo relaciono esto con las presas, porque sí, cada vez que hay una inundación surge el tema, ¿no? De que para evitar las inundaciones es necesario contener las aguas de los ríos, aunque no sea para generación de energía eléctrica, ¿sí? Y entonces lo que ahorita es incluso ya se tienen los estudios que se han hecho y por ejemplo para el caso de Rosa Morada, ¿no? Se puede ver, o sea, dónde se dan estos, le llaman pues, donde hay los mayores acumulamientos de captación de agua en la cuenca alta. Y lo que ves ahí es que por un lado ha habido una deforestación enorme, ¿sí? O sea, se ha perdido una gran cantidad de cobertura vegetal, lo que hace que el agua pues ahora baje con mayor velocidad, con mayor, causando mayor erosión, acarreando mayor cantidad de sedimentos, troncos, que vienen precisamente a colapsar y a solvar los arroyos naturales. Entonces el agua va cambiando su comportamiento y zonas que antes no se inundaban, ahora sí se inundan. Entonces a lo que voy es que el ordenamiento lo que te puedo decir ahorita es, mira, no necesitas construir una presa para manejar de mejor manera las avenidas de agua. Lo que necesitas es reforestar en estas zonas, desasolvar en estas otras, volver a darle el cauce natural a los arroyos y buscar que el agua se comporte como lo hacía antes, ¿no? Entonces, bueno, nada más quise traer un poco a referencia este vínculo entre los ordenamientos y el tema de la construcción de las presas. Y adicionalmente el Canal Centenario, en la parte del estudio del pronóstico, ¿no? O sea,
se hace un análisis que considera también estos otros proyectos, aparte de las tendencias que ya llevan las actividades productivas y el uso del territorio. Cuando tú le metes un factor de presión adicional, como estas grandes obras de infraestructura, te aceleran aún más las curvas estas de tendencias de disminución de disponibilidad de agua, de suelos. Lo que hacen es acelerarlo, ¿no? O sea, y recortar en tiempo el punto este de inflexión en el que se encuentra ahorita la situación del territorio en marismas nacionales, ¿no? Es meterle más presión. Sí, justo Ernesto, en esta parte es la que trataba de unir, porque justo cuando pasó todo este fenómeno reciente de esta inundación que bien llamas, el gobernador fue como de, no, ven, otra vez el San Pedro, ¿no? Está desbordado y va a generar más conflictos que no generaría, así después lo dijo en voz bajita, si lo tuviéramos represado, ¿no? Entonces fue como su intento y todos así como de, a ver, hay que calmarnos, ¿qué onda con este gobernador que ahora ya no quiere tenerlo? Entonces fue como esas alertitas, porque obviamente hay que estar como muy presente, pero claro que muchas personas y más la política de este país y de este estado no se fija en todos estos elementos que ahorita Ernesto bien comenta. Se hizo un bordo, se desacomodó, se deforestó. Hay un tema con la tenencia de la tierra impresionante. La gente está deforestando pues para que no valga igual. Todo que sea mal estorba, ¿no? Pues quítalo para que entonces lo puedas vender mejor, lo notifiques. Entonces hay como un tema de presunción de estos terrenos que vuelven como atractivo en el muy corto plazo, se lo acaban en una fiesta, ¿no? Lo que puedan ganar con estos terrenos, sin ver este tema de complicaciones futuros, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir ahí en ese mismo tenor. Ernesto, yo creo que hay vernos organizando una charla con ese tema de la energía, porque creo que va a estar muy padre. En marzo hay un día de la energía, que bueno, igual luego te platicamos si nos quieres como cubrir esa parte, porque también creo que es necesario que las personas tengan en su imaginario colectivo que hay otras alternativas de darle uso, de generar y de aprovechar estas aguas sin que forzosamente tenga que ser para energía eléctrica, ni mucho menos con una construcción de ese tipo. Entonces, no es como para poner en el tintero nuevamente, sino ¿cómo podemos también nosotros presionar a que estas grandes presas que ya tiene el Estado, pues mínimo operen como deban de ser? O sea, de inicio no eran ni factibles que las construyeran en su momento, pero pues ya las hicieron, ¿no? Entonces, pues ya las tenemos ahí, ¿qué hacemos con ellas? Y peor, pues, ¿cómo accedemos a más cosas, ¿no? Bueno, Alba, Carlos Cimental, no sé si usted gusta hacer algún comentario. Sí, nada más quería hacer un comentario cuando pregunta Luisana la cuestión de las temperaturas en el ecosistema. Pues nos tocó casualmente tomar las temperaturas un día antes del huracán Nora. Hicimos un muestreo en la barra de Tecapán y sí, no sé si recuerdas, Ernesto, que les comenté que tuvimos datos de 35 grados centígrados en el agua, que es bastante alto. Y pues desde entonces ya se veían las señales de lo que venía, además de que ese día en el muestreo las aves estuvieron ausentes, siendo que regularmente en nuestros recorridos nos acompañan diferentes especies de aves acuáticas, y pues ese día desaparecieron totalmente del panorama. Y al siguiente día nos pegó Nora aquí en Sinaloa, más que nada allá por Mazatlán, que hasta el puente Río Quelite se destruyó. Y pues sí, cuando estamos en el terreno nos tocan a veces esas coincidencias, ¿no? Que justo un día antes del huracán checamos las temperaturas y sí estaban bastante atípicas, ¿no? De que regularmente son 31, 32 grados y esa vez estaba hasta 35 grados el agua en el estero de Tacapán, que es donde hacemos una parte del recorrido de monitoreo. Entonces yo pensé que la pregunta de Luisana iba por ese sentido. Qué bueno que aclaró Ernesto, ¿no? Pero sí, a veces nos toca ser testigos, nomás nos falta llevar las palomitas para ver lo que está haciendo la naturaleza en ese momento.
Gracias. Muchas gracias, Carlos. Sí, caray, pues es que son ustedes los que nos pasan el chisme de todo lo que va sucediendo en campo y eso es bien importante para todos nosotros también, porque es la forma de interpretar. Yo pienso que sí tiene que ver con eso de los datos de temperatura, porque Luisana está trabajando temas de cambio climático en los incrementos y las reducciones en las temperaturas costeras. Está enfocándose en cómo se están elevando temperaturas en agua, en clima en la costa y se están incrementando en las ciudades. Entonces, o sea, se está reduciendo en las playas, lo que antes era al revés, y se está incrementando temperatura en las ciudades. Y eso es como lo que está ella analizando en este ir y venir de datos. Y por eso pienso que estas líneas le manejaban más como esa línea, ¿no? Pero bueno, vamos a estar ahí como al pendiente. Y bueno, para darle ya cierre, vamos a pedirle a Machángeles que nos dé como una conclusión, muy general, como un mensaje de a qué invitas para que las personas en el tema de conocer, pues se interesen todavía por conocer más y para ya darle cierre a tu charla hermosa. Muy bien, pues mira, yo quiero hacer énfasis en las iniciativas individuales y yo hago una invitación a mí misma y a todos ustedes a que tomemos una acción a favor de reducir la contaminación de nuestras acciones, ¿no? Esto puede ir desde dejar de consumir cierto eh, producto, o puede ir, y que a mí eso me motiva mucho más, acercarme a las autoridades, saber qué están haciendo, darle seguimiento, porque eso funciona, ¿sí? Y si lo hago en grupo funciona más, ¿no? La famosa presión pública, ¿no? O sea, creo que yo los invito muchísimo a que nos interesemos por hacer algo por el entorno, ¿sí? Eso en cuanto a acciones individuales. También creo que las acciones grupales, las acciones comunitarias son básicas, ¿no? Los ordenamientos ecológicos locales, cuando decimos locales lo decimos a nivel municipal, a nivel de los municipios son los ordenamientos más efectivos en nuestro país, ¿sí? ¿Por qué? Porque la información que manejan es la más fina de cualquier ordenamiento y es donde la gente local junto con los diferentes niveles de autoridades están involucradas. Entonces, es el ordenamiento que más resultados puede tener, pero también más complicado. Y entonces por eso también los invito a que se interesen por este instrumento. En un momento dado, como tú lo dijiste, Paola, pueden documentarse a través de la página de Sumar y también participar en los eventos que en un momento dado convoque Sumar, o cualquiera de los municipios, porque los municipios también trabajamos juntos, ¿no? Con municipios, con el gobierno del estado. Entonces, creo que mi convocatoria es unamos esfuerzos, porque realmente, y como lo dije, no es, como cerré mi plática, fue los más perjudicados son las personas que viven ahí directamente, la gente de marismas nacionales, que son más de 300,000 habitantes, pero ojo, nosotros también somos perjudicados, ¿sí? Todo está unido, todo absolutamente está unido y conservar marismas nacionales es por mí y es por ellos, es por toda esta gente también. Entonces, los invito a que se informen más y que se involucren en algo de esto que platicamos.
Muchísimas gracias, hermosa. Creo que esto motiva no solamente a la reflexión, no solo acaba en ya sabemos que todo está mal y que toda una tendencia está pues en rojo, 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 pero creo que eso nos provoca esta responsabilidad. Ya lo sabemos, quienes nos van a ver en un rato más, se van a dar cuenta y entonces tenemos que hacer acciones que de este granito de arena, que son esas acciones individuales que bien comenta Mach Ángeles, se van a volver en un gran montículo y que si bien es cierto estas acciones colectivas, lo que provocan también es una red de apoyo, que es lo que hacemos también desde las asociaciones hacia las comunidades, ¿no? Cuando Mach Ángeles habla de es que vamos en grupo, es porque vamos en bola, porque así tiene que ser. No es porque te vean así, ay, mira, traes 100 gentes, no, pero si traes 100 gentes de diferentes zonas, quiere decir que está este tema bastante permeable, bastante diluido y que reflejan una necesidad muy palpable. Y creo que todo esto es parte de, entonces, invitarlos a seguir preguntándose todos los días qué tanto contamino mi espacio y cómo contamino al del vecino, que aunque pareciese que no, sí lo estamos haciendo directamente. Hay que también achacarnos como una mochilita de responsabilidades y no es por cargarlas así mal rollo, sino porque si queremos desprendernos de esas responsabilidades hay que hacer algo y dejar como nuestro camino, nuestra aula de camino, bastante limpia, ligera para que podamos continuar. Entonces, agradecerle a todo el equipo de Sumar que ha hecho como toda esta conversación. Ahorita voy a pedir a Ernesto que prenda su camarita para que podamos despedirnos todos. Carlos Iván, él también está ahora en Tepic, desde Sumar, está incorporándose, ya nos tocará presentarnos con él aquí en la ciudad y de momento decirles que con lo que se requiera, con muchísimo gusto, estamos acá en este lado de hacer alianzas. Albita ya se levantó también para salir hacia el final. Muy bien, Chulis. Ella está aquí en Tepic, en el ayuntamiento de Tepic, entonces ella que nos ayude también a ver cómo andan las cosas, aunque no es parte de los municipios de Marismas, pero sí podemos tener injerencia en presión y pues bueno, con todas las personas del INPLAN, que también algunos formamos parte de algunos de estos consejos de planeación, pues seguir presionando para que esto no deje de tener un ojo de interés político, que es lo que realmente queremos, ¿no? Estas van a ser como las acciones más concretas que podemos dar para que pues se detenga esta tendencia tan rápida y que podamos ponerle un frenito lo más rápido posible, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todas, a todos. Nos da mucho gusto que puedan conversar con nosotros y pues bueno, este es el inicio de un programa anual, entonces vamos a terminar hasta noviembre. Por favor, quien quiera, Ernesto, dinos ahí en qué parte podemos colocarte y cuándo, cómo anda tu agenda de ocupada y nosotros encantados de incluirlos, ¿va? Muchísimas gracias a todas. Mucho gusto. Saludos. Muchas gracias por la invitación.